Hola hermanos y amigos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga grandemente. Bienvenidos a mi canal Estudiando la Biblia con Luis. No se olvide de darle un like a este video, de suscribirse a mi canal. Mándenos sus preguntas, sus comentarios y nosotros con mucho gusto les contestaremos. En esta oportunidad vamos a estudiar sobre la sana doctrina. Vamos a leer en Segunda de Timoteo, capítulo 4, del versículo 1 al 4. Dice así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Existen muchas religiones y sectas, y cada religión o cada secta enseña su propia doctrina. Y muchas de esas doctrinas no son apegadas al evangelio que el Señor Jesús predicó. O sea que son doctrinas falsas, son fábulas, cosas inventadas por ellos mismos. Y por eso la gente, los hijos de Dios, deben de tener cuidado de no dejarse engañar por esas doctrinas. La verdadera doctrina está en el evangelio del Señor, en la palabra que Él predicó. Cuando Pablo le escribe esta carta a Timoteo, estaba preso, estaba a punto de ser ejecutado, pero estaba preocupado de la situación de la iglesia y la situación de los hermanos que estaban allí. Y le dice a Timoteo: Te encarezco delante de Dios, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Te encarezco delante de Dios, le dice que tienes que tener cuidado delante de Dios de predicar la palabra de Dios, porque el Señor va a juzgar a toda la gente, tanto a los vivos como a los muertos. Que prediques la palabra, que untes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Predicar a tiempo y fuera de tiempo esto significa que el ministro o cualquier persona que esté dispuesta a trabajar para la obra de Dios no solo va a estar predicando en la iglesia, va a estar predicando a cualquier persona y a cualquier hora, no importa la hora que sea, si usted es de día, de tarde, de mediodía o de noche. Usted tiene que hablar de la palabra de Dios con toda aquella persona que desee escucharle. Y al mismo tiempo le dice: redarguye, llegue a la conciencia de la gente, comienza a redarguirle para que la gente se sienta motivada a recibir el mensaje de la palabra de Dios. Exhorta con toda paciencia y con doctrina, es decir, exhorta con la doctrina del evangelio del Señor, con la sabia enseñanza que el Señor Jesús dio. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Va a venir el tiempo cuando la gente no sufra la sana doctrina. Pero ¿por qué la sana doctrina es sufrida? Porque muchos sufren cuando se les habla de la sana doctrina y que tienen que permanecer en ella. Porque a muchos les gusta solamente que le digan que son salvos, pero pueden andar en su vida anterior. Pueden andar tomando, fumando en orgías, en fiestas del mundo. Pueden ser adúlteros, fornicarios, y no importa lo que hagan. Porque ellos supuestamente, para ellos, en la mente de ellos ya son salvos. Entonces, porque guardar todas las cosas que el Señor Jesús enseñó, para ellos es un sufrimiento. No pueden dejar lo malo y quieren andar en la iglesia y en el mundo a la vez, y esto no es posible.
El cristiano tiene que servir a un solo Dios, sirve a un solo Señor, tiene un solo espíritu y no tiene por qué andar en cosas que son del mundo. La palabra de Dios dice, el que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Mucha gente le gusta andar de iglesia en iglesia o andar en otras religiones o en otras sectas, sencillamente porque solo quieren oír lo que le enseñan los otros y a ver si les gusta, y ahí se quedan, porque tienen comezón de oír. Les pica el oído por solo estar oyendo y oyendo cosas que ellos nunca han oído, quizás escuchando, y entonces eso es lo que a ellos les interesa, oír a maestros que conforme sus propias concupiscencias están enseñando la doctrina que ellos creen o la doctrina que ellos tienen, aunque no sea la doctrina que el Señor Jesús predicó o lo que Él enseñó. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ya no van a escuchar la verdad, sino que van a escuchar fábulas. Van a escuchar fábulas, cosas inventadas por los hombres que no tienen sentido ni inspiración de Dios. Vamos a leer en 1 de Timoteo, capítulo 1, del verso 3 al 11. Dice así: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Pablo le dice a Timoteo: yo te pedí, te rogué que te quedases en Éfeso para que mandases a los que andan enseñando otra doctrina, que no enseñen diferente doctrina de la que nosotros hemos enseñado. Habían judíos ahí que querían que los hermanos de esa iglesia, los creyentes de esa iglesia de Éfeso, comenzaran a guardar los ritos del judaísmo y todo lo que enseñó Moisés. Entonces es una doctrina diferente a lo que enseñó Moisés en la ley, a lo que el Señor Jesús vino a enseñar. Ya la ley fue abolida. Entonces ahora lo que cuenta son las enseñanzas que nos dio nuestro Señor Jesús, no lo que enseñó Moisés. Ahora dice: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Esas cosas ya no tienen sentido. Son fábulas simplemente que no tienen edificación de Dios ni pueden salvar a la gente. Porque dice, son genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios. Aquellos que están solo afianzados a su religión comienzan a discutir con otras personas y discuten y defienden su punto de vista y de lo que ellos creen. Pero esas cosas no tienen edificación de Dios.
Porque la edificación es por fe, y así le dice, te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. De lo que está mandando Pablo a Timoteo nace del amor nacido de corazón. Es decir, la palabra de Dios es sembrada en el corazón de la persona y del corazón sale el predicar la palabra de Dios. Y es de un corazón limpio y de buena conciencia. Si usted quiere tener buena conciencia, tiene que estar bien con Dios. Si usted no guarda la palabra de Dios, nunca va a tener buena conciencia, porque su conciencia siempre le va a estar acusando de que está haciendo lo malo delante de los ojos de Dios, aunque mucha gente no haga caso de su misma conciencia. Y de la fe no fingida. La fe no tiene por qué ser fingida. El cristiano es un libro abierto, no tiene por qué fingir nada, porque la Biblia dice, somos cartas abiertas al mundo, somos un libro leído al mundo, somos el libro que Dios escribió en nuestros corazones, y Dios escribió nuestra historia en el reino de los cielos, de las cuales desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Lo que se han desviado de la sana doctrina o de la doctrina del evangelio solo usan una vana palabrería que no tienen fundamento, no tienen edificación, no están fundadas en la palabra de Dios y solo están enseñando sus propias teorías o lo que otros hombres le enseñaron. No están enseñando lo que Jesús enseñó. Queriendo ser doctores de la ley sin entenderlo ni lo que hablan ni lo que afirman. Estos hombres que eran del judaísmo querían ser doctores de la ley, es decir, personas maestros de la ley, pero no entendían ni lo que hablaban ni lo que afirman, porque ¿para qué fue la ley? Quizá ellos no sabían. Ellos pensaban que la ley fue dada para que la gente se salvara, pero realmente no es así. La ley fue dada para el conocimiento del pecado, no para que la gente se salve, sino para el conocimiento del pecado, porque los mandamientos dicen no matarás, no robarás, no fornicarás, no mentirás. Entonces ahí se está reflejando el pecado de todo lo malo que hace la gente. Sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. La ley es buena porque los mandamientos vinieron de Dios. Y tienen que usarla de una manera legítima tal y como está escrita y obedecer esos mandamientos. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Realmente Dios no dio esos mandamientos para los justos, porque justo es el que Dios ha justificado. Entonces la ley no tiene poder sobre ellos, porque Dios los ha justificado, y a los que Dios justifica son aquellos que aman a Dios y obedecen a Dios. Entonces el que ama a Dios y obedece a Dios no va a transgredir sus mandamientos, va siempre a obedecer lo que Dios dice. Ese es el que está siendo justificado por Dios. Entonces la ley no fue dada para ellos, sino que para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, aquellos que se rebelan contra Dios y que están siempre pecando y no paran de pecar. Para los irreverentes y profanos, aquellos que no tienen reverencia para la palabra de Dios, ni respeto para la palabra de Dios, ni para el nombre del Señor, y andan profanando y violando la palabra de Dios. Para los parricidas y matricidas y para los homicidas. Los parricidas y los matricidas son aquellos que no respetan ni a sus propios padres ni los honran como dice el mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra y te vaya bien. Aquella gente que no cumple este mandamiento, posiblemente sus días sean muy cortos y siempre las cosas le van a ir mal porque no están guardando
el mandamiento de Dios. Y para los homicidas, los que andan matando físicamente y también con su lengua, aquellos que se dedican solo a despedazar a sus hermanos o a los pastores o a aquella gente que le cae mal. Para los fornicarios y para los sodomitas. Los fornicarios son aquellas personas que sin estar casados están practicando sexo, ¿okay? Viven en fornicación, o aquellos que andan en otras religiones. Estos son fornicarios espirituales, los que andan en otras religiones, en otras sectas, fornicando con otras religiones de una manera espiritual. Entonces también son fornicarios delante de los ojos de Dios. Para los secuestradores, los mentirosos y perjuros. ¿Quiénes son los secuestradores? Aquellos que andan en iglesia queriendo sacar a los miembros de cada iglesia y llevárselos a otro lugar para fundar su iglesia, o para llevárselos a una iglesia donde realmente no enseñan la palabra de Dios ni enseñan la sana doctrina. Entonces están secuestrando a los hijos de Dios. Entonces para ello fue la ley. Para los mentirosos, mucha gente le gusta mentir por todo, son muy aficionados a la mentira. Le mienten a los padres, a las madres, le mienten a los hijos, le mienten a la esposa, mienten para todo sin importarle. Ya para ellos la mentira es como un pasatiempo, porque piensan que al mentirle, que la gente crea, pues se están burlando de ellos. Pero entonces la ley fue dada para los mentirosos y perjuros. Sí, mira, la realidad. Los perjuros son aquellos que están blasfemando siempre de la palabra de Dios. Hay mucha gente que blasfema de la palabra de Dios, blasfeman del nombre del Señor, de Jesucristo, del Hijo de Dios, de quien más blasfema la gente, blasfeman del nombre de Dios. Entonces, para ellos fue esta ley, para los perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Todos aquellos que se oponen a la sana doctrina están incluidos en esta lista, porque todo cristiano, todo hijo de Dios debe guardar la sana doctrina, la doctrina que el Señor enseñó y que predicó en su evangelio, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. El evangelio es glorioso porque viene de Dios, viene de un Rey de gloria. Entonces el evangelio es glorioso y es la única y verdadera y sana doctrina que se debe enseñar, lo que el Señor Jesús vino a enseñar, no lo que enseñaron los hombres, lo que se enseñó en la ley, sino lo que el Señor vino a enseñar, porque Él ahora es el nuevo pacto y tenemos que guardar sus enseñanzas. Vamos a ver en Juan 7, 14 al 19. Dice así: mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley, porque procuráis matarme. En la fiesta de los tabernáculos todos esperaban que Jesús llegara, pero él llegó a la mitad de la fiesta y cuando llegó al templo comenzó a enseñar a la gente. Siempre iba al templo a enseñar a la gente de la palabra de Dios y de su doctrina. Pero dice la Biblia, se maravillan los judíos diciendo: ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Algunos dicen que Jesús fue a estudiar a Egipto, que fue a estudiar a tal parte, pero la gente que lo vio crecer,
que estuvo con él cuando era niño, nunca lo vieron que estudió, que fue a una escuela, a una universidad, a un instituto teológico a estudiar, nunca estudió. Entonces se preguntan ellos, ¿cómo sabe de letras sin haber estudiado? A muchos no conciben que cuando Dios lo llama, cuando Dios llama a uno de sus siervos, Él le da la palabra y la sabiduría para poder predicar la palabra de Dios. Hay algunos que estudian y tienen el conocimiento y la teoría de los hombres, pero si Dios no lo ha llamado a predicar o al ministerio, no va a tener la sabiduría para hacerlo. Entonces hay dos cosas ahí. Si a usted le gusta el ministerio, puede estudiarlo, pero tiene que pedirle a Dios que usted está dispuesto a servirle para que Dios lo llame al ministerio. Y Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Jesús le dice que la doctrina que él está enseñando viene completamente y directamente de Dios. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi cuenta. Todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la doctrina viene de Dios o viene de los hombres. Pero realmente Jesús vino del cielo y trajo la doctrina de Dios para enseñársela a la gente. El que le habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Todas aquellas personas que se ponen a predicar de parte de ellos mismos y a dar sus propias teorías, es porque buscan su propia gloria, buscan su propio beneficio y empiezan a enseñar un evangelio diferente. Un evangelio diferente al que el Señor Jesús predicó. Pero el que busca la gloria de Dios, este es verdadero y no hay en él injusticia. Ningún siervo de Dios puede ser tachado de injusto de andar predicando lo malo cuando él predica la palabra de Dios. Luego les dice, nos dio la ley Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley porque procuráis matarme. Moisés les dio la ley decía no matarás. Entonces no estaban cumpliendo la ley porque querían matarlo a él. Y así como violaban ese mandamiento, el que viola una parte de la ley está violando todos los mandamientos, entonces no está cumpliendo nada. Vamos a ver en Éxodo 19, versículos 5 y 6. Dice así, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Cuál es realmente la doctrina de Dios? ¿O qué es lo que Dios quiere que usted haga? ¿Qué es lo que Dios quiere cómo usted sea y cómo usted se conduzca delante de él? Dios le dice aquí, manda a Moisés para que le diga al pueblo, ahora pues si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. En aquel tiempo el pacto era el de Moisés, pero ahora nosotros tenemos un nuevo pacto porque el antiguo pacto fue abolido. El nuevo pacto es por medio del Señor Jesús, cuando Él murió en la cruz del Calvario y nos limpió con su sangre. Entonces este es el nuevo pacto y el nuevo pacto que tenemos que guardar todos. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. El pueblo de Dios es el especial tesoro para Dios, porque Él lo compró. Dios compró a su pueblo por la sangre de su Hijo, por la muerte de su Hijo. Entonces el precio fue muy alto, el que Dios tuvo que pagar, porque no se pagó con dinero, sino con la vida de su Hijo.
Entonces cada persona delante de Dios, cada creyente tiene el mismo valor porque fue comprado por el mismo precio. No importa de la raza que es, del color que es, del pueblo de donde sea, de la nación que es. Todos fueron comprados por el mismo precio. El precio fue la sangre y la vida de nuestro Señor Jesús. Mía es toda la tierra. Vosotros me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Qué es lo que tiene preparado Dios para su pueblo? Dios lo que quiere es que su pueblo sea un reino de gente santa. Eso es lo que Dios quiere. Esa es la enseñanza que Dios nos está dando. Quiere que el pueblo de Dios sea santo, que reinen con Él porque Él es santo y perfecto. Él mismo lo dijo, sed santos porque yo soy santo. Entonces no se puede llamar a santa a una persona que es corrupta, o que anda en el vicio, en la perdición, en la orgía, en adulterio, fornicaciones, en drogas. Prácticamente eso no es el santo. Santo es aquel que fue lavado por la sangre de Jesucristo y fue justificado delante de Dios y sus pecados fueron perdonados y está guardando la sana doctrina del Señor. Porque el Señor Jesús dijo, todo aquel que perseverare en la fe, ese será salvo. Perseverar significa mantenerse firme, pero el que se desvía ya dejó de perseverar y se fue al pecado. Vamos a ver en Juan 6, 41 al 45. Juan 6, 41 al 45. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo ha descendido? Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Después del milagro de los panes y los peces, Jesús les dijo a ellos, yo soy el pan que descendió del cielo. Y entonces la gente empezó a murmurar, dice, ¿cómo dice este? Dice, que él es el pan que descendió del cielo. Y decía, este es Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos. Habían conocido a sus padres. Es decir, según se creía, José era su padre, pero realmente Jesús vino del cielo. José realmente no era su padre, porque él nació por el poder del Espíritu Santo de Dios. No fue José su padre, como muchos piensan. Entonces, ¿cómo dice él? Del cielo he descendido. No podían concebir esto ellos porque pues pensaron que él tuvo padres y que no vino del cielo porque no lo vieron. Pero está dando muestras de ser quien es. Está dando su muestra de que Él es el Hijo de Dios, porque Él les dijo, si no me creéis por la palabra, créeme por los milagros, que yo soy. Porque Él mismo dice, nadie puede enseñar lo que éste dice, ni hacer lo que Él hace. Como dijo Nicodemo, nadie puede decir lo que tú dices, ni enseñar lo que tú enseñas, o hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Todo el que llega a Jesús es porque el Espíritu Santo de Dios, Dios mismo,
lo está dirigiendo hacia Jesús. Porque la misma Biblia dice, nadie llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que conduce a la persona hacia Jesucristo. Si el Espíritu de Dios no lo conduce a usted hacia Jesús, por eso es que usted no ha creído. Pero pídale a Dios que realmente Él lo ilumine, de que Jesús realmente es el Cristo y para que crea y tenga vida en su nombre. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. El Señor va a venir otra vez, aunque la gente no lo crea. Vendrá otra vez y levantará a todos los que murieron en la fe. Los levantará de los muertos, así como a los vivos, y irán a reinar con Él. Ahora dice, escrito está en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Él está citando las escrituras de lo que dijeron Isaías y Jeremías, en que todos serán enseñados por Dios. Ya nadie va a enseñar a su hermano porque todos van a ser enseñados por Dios. Dios descendió del cielo para enseñar a sus criaturas. Cuando el Señor Jesús vino, descendió del cielo para enseñar a su criatura y enseñar a los hombres, y se está cumpliendo la profecía de Isaías y Jeremías, que seremos todos enseñados por Dios, porque ya no somos enseñados por los hombres o por aquellas teorías vanas o por aquella palabrería vana, sino que somos enseñados por Dios, por el Señor Todopoderoso, de la sana doctrina del Evangelio de nuestro Señor Jesús. Vamos a leer en segunda de Juan, capítulo 1, verso 9. Dice aquí, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. ¿Qué es perseverar? Perseverar es estar firmes, no apartarse, ni desviarse ni a un lado hacia otro. Todo aquel que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene a Dios. Si no se aparta nunca de la doctrina de Cristo, va a tener siempre a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Todo el que persevera en la doctrina de Cristo, el Padre y el Hijo están con él. Pero si no se persevera, el Padre y el Hijo se apartan de él. Aunque muchos digan, yo ya creí, ya fui sellado con el Espíritu Santo y puedo hacer lo que yo quiera, puedo vivir la vida que yo quiera. No importa lo que haga, no importa si soy borracho, drogadicto, fumo marihuana, soy fornicario, adúltero. Pues yo creía, fui sellado. Pero la Biblia dice que el que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene ni al Padre ni al Hijo. Entonces el Padre y el Hijo se van de él. Y entonces el Espíritu de Dios también se va con Jesús. Porque Jesús es la única fuente para recibir el Espíritu de Dios. Él es el bautizador en Espíritu Santo y fuego. Cuando el Señor se va, también el Espíritu de Dios se va con él. Entonces están perdiendo su sello, el sello de la salvación, y prácticamente ya no tienen garantía de que van a ser salvos el día que el Señor venga. Todo cristiano tiene que guardar la sana doctrina del Señor y perseverar en ella para que usted sea salvo y que el Espíritu de Dios siempre more en usted, y el Padre y el Hijo moren en usted también. Porque el Señor Jesús dijo, todos los que me aman, yo y mi Padre, dice, haremos morada en él. El Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios mora en usted. Está morando en usted siempre que usted persevere en la doctrina del Señor. Bien, vamos a llegar hasta ahí. Que el Señor les bendiga grandemente. No se olvide de darle un like a este video o suscribirse a mi canal. Amén.